Son las 11 de la mañana con 35 minutos en todo el país. Le vamos a dar la bienvenida a Valentina Barocco. Ella es directora de cine. Valentina, bienvenida a la mañana del 11. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas Muy gracias por bien, la invitación. con mucho gusto. Bueno, queremos hablar sobre la presentación el próximo sábado de esta película documental Ese Soplo, que va a tener lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Achugarri, allí en la Ruta 104 en Manantiales. Durante 12 años te dedicaste a la realización de tu primer documental como directora. Contanos en principio de qué se trata Ese Soplo. Bueno, sí, fueron 12 años de proceso. Ese soplo nace de una forma un tanto particular porque nace de la propuesta de mi abuelo Fernando. Convivimos con mi abuelo más de 20 años y el día en el que yo le digo a mi abuelo que me voy a independizar y que me voy a mudar de su casa, él me responde con una propuesta. Me dice, ¿por qué no hacemos una película juntos? Y bueno, y en realidad en su momento despertó mi interés y mi sorpresa porque mi abuelo nunca fue cinéfilo, no fue no era que él le interesara el cine. Y, y en ese momento me dijo, bueno, yo tengo muchas ideas, pero no sé cómo se hace una película, entonces te necesito a vos para poder concretarla. Y bueno, y desde ese momento empezamos a filmar. Él aprende a usar una cámara también para poder filmar cuando yo no estoy con él filmando. Y en ese sentido, la película lo que muestra es un abuelo que le propone a su nieta hacer una película porque encuentra en el cine ese punto de encuentro, eso que los une ante la mudanza, ¿no? que se realiza, que ahí estamos viendo, que es justamente, hay una mudanza que nos separa, pero también hay una propuesta del hacer una película que nos une, ¿no? Y bueno, y ese a través de esta película, que bueno, en el proceso de hacerla, que conviven un abuelo y una nieta y que se ven como, como nunca antes se habían visto. Creo que la película pone de manifiesto esto que pasa con los vínculos en la convivencia, de que a veces no nos conocemos tanto como creemos. Convengamos, o mejor dicho, concluyamos en que se complementaron de una manera ideal, ¿no? Tu abuelo Fernando, que tenía un montón de ideas, contigo, que tenías la iniciativa y que de repente tenías un poco de conocimiento sobre el tema para generar esta película. Pero vos lo acabas de decir, el tema de los afectos y los vínculos, ¿no? ¿Cómo incidió el hecho de que, bueno, es tu abuelo el que está actuando, el que forma parte del proyecto, y para él, de alguna manera, ser dirigido por su nieta? Digo, ¿cómo gestionaron los afectos que obviamente se tienen mutuamente? Sí, totalmente. Creo que eso fue una de las principales dificultades, entender de que cuando uno está haciendo una película, más allá de que hay un vínculo y él es mi abuelo y yo soy su nieta, también somos personajes y personajes en esa película, ¿no? Y en este sentido, uno tiene que construir a esos personajes para contar una historia que vaya más allá de nuestro vínculo en particular. Y en el caso de mi abuelo, para mí lo más difícil fue ver sus grises, ¿no? Sus matices como personaje, que es esto de, bueno, no es es un abuelo que tiene mucho humor, es una película que tiene mucho humor, pero que también muestra las debilidades de ese abuelo, los desafíos que la vida le presenta a sus 90 años y también eso cómo repercute en mí y bueno, los diferentes sentimientos que a mí me despiertan este vínculo, que no siempre son los de la alegría y los de el humor simplemente, sino también la culpa que uno puede atravesar cuando deja el hogar, las dificultades que se le presentan a uno de encontrar algo en común con sus mayores, para poder mantener el vínculo una vez que uno se fue de su casa, eh, cómo es nuestro vínculo con la muerte y nuestro temor de que el otro ya no esté, los diferentes tiempos de las dos generaciones. Entonces, como que para hablar de todos estos temas y
para contar todos estos temas y abordarlos en una película, fue necesario exponernos, tanto él como yo, y entender de que el vínculo era el protagonista, pero tenía que ser un vínculo que se construyera teniendo en cuenta todas estas aristas que nos involucran a los seres humanos en general, me parece, ¿no? Que van más allá de este vínculo en particular entre este abuelo y esta nieta. Eh, Va un poco por ahí. Me imagino, bueno, tú estás explicando las dificultades, ¿no?, que debieron enfrentar para cada uno ocupar su rol de un personaje en un contexto de una película documental, también dejando traslucir los afectos, porque de alguna manera al poner de manifiesto estos tópicos que vos planteabas, también tiene mucho que ver el afecto, ¿no? Porque seguramente vos sentís más miedo del día de mañana no tener a tu abuelo que tu abuelo sentir miedo de no tenerte a ti, porque es una cuestión del ciclo natural de la vida. Ahora, esto puede ser un disparador, digo, ¿cómo les cayó esto a los dos? ¿Un disparador como para seguir con otras ideas y otros proyectos de este tipo? Sí, totalmente. Yo creo que más que otros proyectos en este momento estamos entendiendo de que la película está teniendo una vida propia más allá de lo que se gestó en nuestra casa. Y en ese sentido también el vínculo se sigue como transformando porque el cine tiene como esa capacidad, ¿no? De que después de que existe la película y uno la empieza a mostrar, también se generan conversaciones con la gente y se generan conversaciones entre nosotros en relación a esto, ¿no? Bueno, de que hicimos una película y de que en realidad la película terminó siendo una propuesta de mi abuelo muy inteligente de generar una estrategia para poder mantener esta relación entre nosotros, este vínculo, y que justamente eligió el cine porque era algo que a mí me iba a interesar, pero que también hablando con la gente, descubrimos de que, bueno, de que otras personas tienen otras estrategias como decirte, bueno, viniste a comer, venía a buscar el tupper que te lo Ujú. dejaste, y eso habilita a tomarse un café, un té, a tener una conversación. Este, Creo que es una dificultad hoy por hoy que tenemos y un desafío que tenemos del encontrar cosas para compartir entre las generaciones y en ese sentido, a nosotros nos interpeló mucho porque hoy por hoy la película ya no está y era como un temor que teníamos de decir, bueno, y después de que la película no esté, ¿qué nos va a quedar, no? Y ahora, en relación a eso, venimos reflexionando mucho porque estamos compartiendo toda esta etapa, pero también nos dimos cuenta de que estamos compartiendo mucho más porque nos conocimos. Pasó un poco eso, o sea, el compartir la película fue compartir tiempo y fue redescubrirnos los dos, y saber qué era lo que le pasaba al otro, qué era lo que le emocionaba, qué era lo que le llamaba la atención. Yo descubrí que mi abuelo hace 40 minutos de bicicleta todos los días y era algo que no lo sabía simplemente porque en la cotidianeidad yo no estaba en la casa, porque entraba, salía. Este, entonces, bueno, creo que todas esas cosas ahora nos están uniendo y nos están llevando a la reflexión y a una reflexión que va más allá de nosotros y que la estamos compartiendo con el público, que eso es como la razón por la que hacemos cine, ¿no? Claro. Me imagino que es la gran recompensa del artista es el público, ¿no? Con sus devoluciones, con su crítica, con su aplauso. Ahora, me imagino, los fans número uno en primera fila, los que tienen la platea VIP para verlo son los integrantes de la familia que habrán vivido de manera colateral, de manera protagónica, si se quiere, aunque sin aparecer en cámaras, lo que es la realización de esta película. Pero bueno, ¿qué les han dicho y qué han podido recoger de la crítica respecto a la misma? Sí, bueno, la película nuestra familia la vio, ahí estamos viendo unas fotos en el preestreno en el Doc Montevideo el año pasado, y creo que nuestra familia pensó que no le íbamos a terminar, porque fue tan largo el proceso, que fue largo porque son largos los procesos acá en Uruguay, pero también fue largo porque necesitamos para construir la película nos encontramos ante la necesidad
de que el vínculo se transformara y para transformarnos fue como, bueno, yo convertirme en una nieta adulta y mi abuelo convertirse en un abuelo más mayor. Eh, Necesitamos que ese tiempo pasara. Y en ese sentido, si bien la película no se construye desde ese lugar de biográficamente, ni construye los 10 años, sino es más desde los sentimientos que vamos atravesando en las diferentes estaciones también, en los diferentes climas, eh, eso ha hecho que la gente se identifique con la película, porque todas las informaciones que se van trayendo son más desde lo que nos genera estar esperando que un pichón nazca en un nido, lo que nos genera escuchar una canción, lo que hablamos después de que hace bicicleta. Y entonces en ese sentido nos está pasando de que la gente encuentra o a su abuelo, o a su padre, o a su madre, o se encuentra el mismo, o se replantea cómo, de qué hablamos cuando hablamos de una vejez activa. Está despertando muchas preguntas en el público y bueno, y en la crítica también. Algo que se ha venido destacando es cómo a veces en una película que uno piensa que es esas películas donde no pasa nada y pasa todo, porque es una película que parte de la cotidianeidad de los personajes, pero a través de esa cotidianeidad estamos hablando de algunos aspectos de la vida que nos cuesta hablar y que quizás no lo hacemos si nos sentamos un domingo a comer pasta y frente a frente a charlar. Y es increíble que en el cine viene pasando que en algunas funciones que nos quedamos adentro y demás, que vamos escuchando comentarios entre abuelos y nietos que van, o padres e hijos, algunos codazos y que se dicen, viste que a mí me pasa lo mismo. Típico. Y que, bueno, el otro día tuvimos una función en Rocha y fue hermoso porque una señora escuchó en el auto que pasa con el parlante, escuchó que se pasaba la película, invitó a la hija. Y esa señora nos contó que no salía de su casa hacía 2 años y bueno, que invitó a la hija para ir a ver la película y que fueron juntas. Y a raíz de eso se presentó toda una conversación posfunción de la necesidad de encontrar cosas para compartir y no solamente esto de ir a visitar al otro y Claro. preguntarle, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Tomaste el remedio? Me Que a imagino veces, que a que veces nos pasa. este episodio que estás contando, me imagino lo importante que debe ser para vos, para tu abuelo, para todos los que formaron parte de esta película, es decir, mirá la reacción, lo que provocamos en el otro y qué bueno que se genere como disparador de la película no sé, un resurgir de un vínculo entre madre, hija, padre, hijo, entre nietos y abuelos. La verdad que eso me imagino que debe ser una enorme recompensa. ¿Cuántos años tenés vos, Valentina, y cuántos años tiene Fernando? Sí, sí, totalmente. Yo tengo 34 años ahora y mi abuelo tiene 93. 93. Sí, 93. Está impecable, la verdad. Está impecable. Yo no le hubiera Sí, dado ni 80, mira sí. lo que te digo. Mandale un saludo de mi parte No, y decirle que es maravilloso. en la película, cuando empezamos a filmar, tenía 83. Ahí ya tiene 93 en las fotos que estamos viendo. Pero cuando empezamos tenía 83. Ujú, Y nos pasó que claro, que cuando empezamos a editar, vimos que no se veía tanto el envejecer de él, sino que cuando venía el invierno se retraía más y como que uno veía una persona más envejecida, y cuando viene la primavera o el calor, una persona que rejuvenece. claro, Que es algo que un poco, a raíz de esto, nos pusimos a pensar, sí, es algo que nos pasa un poco a nosotros, sí, y más a su edad. totalmente. Entonces, claro, en la película eso nos permitió poder mezclar materiales de diferentes años y de poder armar una curva en relación a lo que iba sintiendo mi abuelo, lo que iba sintiendo yo, y no tanto cronológicamente hablando. Y en realidad hay dos instancias en las que él hace alusión a la edad, que nombra 88. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a dejar en la película los 88 como edad,
pero en realidad pasó desde los 83 a los 92, porque terminamos de filmar en 2021. Qué notable, ¿eh? Me imagino, porque el género documental es un género apasionante, ¿no? Porque son distintas miradas sobre la historia Mm. misma, sobre la vida misma. Cada historia documental tiene su lugar, no todas son iguales, por más que hablemos de vínculos, en este caso nieta-abuelo, no todos los vínculos de nietos y abuelos son iguales, cada uno es único e irrepetible. Me imagino que para ustedes también fue un desafío el que sea género documental y no género ficción, que de repente se les permite otras licencias o llevar la historia por otros caminos. El género documental tiene que tener un anclaje importante en la realidad. Sí, totalmente. Y creo que estas películas también lo que tienen es el desafío de que acá no hay un abuelo que haya sido un artista reconocido o un político o un músico. Es un abuelo como puede ser cualquier abuelo. Entonces, en ese sentido, también lograr creo que el fuerte de estas películas es el entregarse y hablo de estas películas en general, ¿no? De estos documentales en general, es entregarse justamente al observar la realidad y ver la realidad, qué es lo que te permite construir, porque el documental tiene ese desafío de que estás trabajando con una materia viva que en realidad no estás controlando, porque como la ficción que uno puede armar personajes más desde la teoría y después representarlos con actores. En ese sentido, el documental no. Y mirá que intenté varias veces pedirle a mi abuelo, ¿podés repetir tal palabra que justo pasó una moto? Y Ah, fue imposible, o sea, fue imposible, porque toda esa naturalidad que se ve en la película, cuando yo quería que repitiera algo, te ponía como en pose de, claro, viste, qué linda la paloma, claro. y no era eso, así como también me decía, no, no, si no lo filmaste ya te lo perdiste. Entonces, también creo que tuve la suerte de tener un personaje que me desafiara constantemente en ese sentido y que, bueno, y que implicara llegar a la casa, preparar la cámara, preparar el micrófono y estar lista para filmar en cualquier momento. Atenta a lo que pasara y a ver en el momento cómo lo podía ir filmando. También, por suerte, conté con un equipo que me apoyó durante todo el proceso y que es gracias al equipo que también la película existe hoy, que estuvieron ya sea asesorando con el tema del sonido, con el tema de la fotografía, desde fuera de la casa, para ver material, para ver cómo podía solucionar que la casa era chica, cómo me podía mover en la casa, cómo podíamos ir editando. Fuimos editando mientras filmábamos. Creo que eso fue un proceso que fue un privilegio por el equipo que formó parte de la película y que la hizo posible. Ahora, qué linda experiencia, ¿no? Sin lugar a dudas que sos mucho más afortunada y millonaria ahora, post película, post documental, de lo que fuiste antes y durante, ¿no? Porque fue un enriquecimiento permanente con todos esos planteos que vos estás haciendo. Me imagino que qué divertido. Este documental se va a exhibir el próximo sábado, ahí tenemos el gráfico, a las 4 de la tarde con entrada libre, en el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, ahí tenemos el afiche, desde las 4 de la tarde, allí en la Ruta 104, en Manantiales. ¿Por qué eligieron el MACA para exhibirla, Valentina? En realidad, en el MACA encontramos que tienen ciclos de películas. Es un espacio que, además de que está hermoso, tiene el interés en proyectar películas y en generar estas instancias de conversación después de las películas, lo cual no pasa en todos lados y a veces uno piensa que lo más difícil es hacer las películas y es muy difícil, pero también es muy difícil la etapa que se viene después, que es de encontrar espacios donde mostrarla. Y en ese sentido, el MACA siempre estuvo abierto al cine nacional y en particular con ese soplo también. Entonces, bueno, nos pareció que era un buen lugar para poder generar este encuentro con la película. Sin duda que el lugar elegido reúne esas características, además de la Sí. hermosura del lugar, la naturaleza, bueno, todo lo que se asocia a la cultura, ¿no? Y la proyección que tiene de manera exponencial este lugar
Así que Totalmente. seguramente es acorde a todo el esfuerzo y al cariño que le han puesto a este documental. Yo te agradezco, Valentina, por habernos regalado estos minutitos y contarnos de esta experiencia tan linda que tiene tanto afecto, tanto sentimiento, tanta enseñanza, tanto llamado a despertar de los vínculos y de las cosas que de repente dejamos pasar el tiempo. Y el tiempo lamentablemente es lo único que no podemos recuperar, ¿eh? O sea que tenemos que fortalecer Totalmente. y vivir intensamente esos vínculos que son tan lindos y tan importantes. Muchísimas gracias, mandale un saludo a tu abuelo Fernando de mi parte, decirle que sin conocerlo lo admiro porque lo vi allí en un par de escenas actuando y me parece una persona que se entregó de lleno a lo que era esta iniciativa, así que bueno, un placer que hayas estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también por esta conversación que nada, es para esto que hacemos cine también para poder intercambiar y bueno, y me parece muy importante lo que decís porque es esto justamente, el traer de que el intercambio entre las generaciones es enriquecedor para ambos lados. Claro. Y también si yo hice esta película fue gracias a a la propuesta de una persona de 90 años y yo con 30 creí que tenía todo muy claro y que como productora estaba muy ávida a encontrar historias y hacer películas. Y bueno, y me sorprendió esta película y me enseñó mucho como persona y como profesional. Así que espero que con esta historia tan pequeña poder llegar a otras personas y bueno, y que se genere este intercambio. Muchas gracias por Sin el duda. espacio, por la difusión. Un Muchísimas placer gracias. y gracias por compartir esta historia tan linda. Más allá de un proyecto profesional de cine, es una historia de vida, una cosa muy linda y que además se te ve muy contenta y muy feliz con lo logrado, con lo alcanzado. Así que gracias por compartir esta felicidad, Valentina. No, muchas gracias a ustedes y bueno, y nos vemos, nos estamos viendo Claro que sí. pronto el sábado. Con mucho gusto. Que Gracias. pases muy bien. Hasta pronto. Igualmente. Bueno, señoras y señores, lindas historias, ¿eh? Y además, yo soy un defensor acérrimo, ¿eh? Del vínculo de los nietos con los abuelos. Tuve la suerte de tener a mis cuatro abuelos, disfrutarlos bastante, hasta avanzada mi adolescencia, a los cuatro, y la verdad que es un vínculo absolutamente único. Aquellos que tuvimos la suerte de poder tener a nuestros abuelos, aquellos que todavía los tienen, no dejen pasar el tiempo. El arrepentimiento siempre llega tarde, ¿no? Pero es un sentimiento horrible el decir por qué no hice tal cosa, por qué no habré aprovechado tal momento con el abuelo, con la abuela, de compartir una charla, una anécdota, escucharlos, que te escuchen, son la voz de la experiencia, siempre te van a aconsejar bien, porque te quieren, perdón, porque son parte de la familia, así que me parece que esta idea del documental sirve para abonar este pensamiento y este sentimiento. 11:57, hacemos una nueva pausa, ya venimos.